El presunto estafador de Circa también estafó al Casino Mesquite, según autoridades. El hotel más grande del centro de Las Vegas fue estafado por más de $1 millón después de que una llamada estafa de impostores engañara a una empleada haciéndole creer que estaba entregando bolsas de dinero en efectivo a 2 hombres en 4 lugares diferentes en nombre de uno de los dueños del hotel, dijo la policía. Circa perdió $1.17 millones en la estafa del 17 de junio del 2023, en la que alguien se hizo pasar por dueño del hotel, según el reporte de arrestos del Departamento de Policía Metropolitana. Eric Gutiérrez Martínez, que vive con su tía en un parque de casas rodantes al este de Las Vegas, fue arrestado por un delito de robo de más de $100,000, según el reporte. El hombre de 23 años que estafó a Circa por más de $1 millón también está acusado de estar involucrado en estafas similares dirigidas a casinos en Mesquite y Laughlin. Eric Gutiérrez Martínez está acusado de robo de más de $100,000 en relación con un intento de estafa de $250,000 al Eureka Casino Resort de Mesquite, según documentos judiciales. También hubo un fraude similar en Golden Nugget de Laughlin, según un reporte de arresto de la Junta de Control del Juego de Nevada. Según el reporte, en ambas estafas participaron personas que usaron los mismos nombres y en ambos casos las llamadas se originaron desde números telefónicos mexicanos. Sin embargo, no estaba claro si se habían presentado cargos contra alguien en el caso de Laughlin. Tampoco estaba claro si se había arrestado a alguien más por las 3 estafas. Michael Loran, portavoz de la Junta de Control del Juego de Nevada, dijo en un correo electrónico que la Junta no tenía ningún comentario sobre los incidentes. El 17 de junio, la policía informó de que Circa sufrió una estafa de más de $1 millón después de que un impostor engañara a una trabajadora del casino haciéndole creer que estaba entregando bolsas de dinero a 2 hombres en 4 lugares distintos en nombre de uno de los dueños del hotel. Según los documentos, una supervisora de la jaula del Casino Eureka recibió una llamada el 2 de marzo a la 1:30 de la tarde de alguien que dijo llamarse Michael Gunther, que era un representante de la compañía que suministra desinfectante de manos al casino, y que era necesario hacer un pago de $250,000 inmediatamente. Gunther le dijo a la supervisora de la jaula que el dinero tenía que ser entregado a una dirección en la cuadra 3400 de North Rancho Drive. La supervisora le diría más tarde a un agente de la Junta de Control del Juego de Nevada que pensó que la situación era rara, pero no le preocupó lo suficiente como para detenerse. Cuando la supervisora llegó a la dirección de Las Vegas, se sorprendió al ver que se trataba de un Circle K, según el reporte del arresto. Gunther le indicó entonces que depositara $15,000 en efectivo en un kiosco de Betcon Depot. Luego le dijeron que fuera a un 7-Eleven en North Dallas Boulevard para encontrarse con alguien llamado Anthony, donde le daría los $235,000 restantes. La supervisora le entregó a Anthony una caja que contenía el dinero restante. Entonces recibió una llamada de alguien, presumiblemente un superior en Eureka, diciéndole que regresara el dinero al casino. Algunos nombres del reporte de arresto estaban tachados, por lo que era difícil saber quién había llamado a la supervisora. La mujer se dirigió de nuevo a Anthony y lo encontró de pie delante de la tienda. Tomó el dinero y regresó al Eureka. La mujer fue detenida cuando regresó al Eureka, pero fue puesta en libertad cuando quedó claro que la habían engañado para que entregara el dinero, según el reporte. En un esfuerzo por rastrear el dinero que se había depositado en el kiosco de Bitcoin, los investigadores de la Junta obtuvieron ayuda del Servicio Secreto de Estados Unidos, que determinó que el dinero había acabado en un intercambio de Bitcoin constituido en Gibraltar y ya no era rastreable. Los $15,000 habían desaparecido. El 21 de junio, cuando los agentes del Departamento de Policía Metropolitana estaban ejecutando una orden de inspección en el domicilio de Gutiérrez Martínez tras la estafa en Circa, encontraron una sudadera gris con capucha que el sospechoso había llevado el 2 de marzo en el 7-Eleven, según los investigadores. Pero los investigadores de la Junta dijeron que, junto con la combinación de todas las pruebas, señalaron a Gutiérrez Martínez como participante en el robo de Eureka también. Cuando la policía arrestó a Gutiérrez Martínez, encontró una bolsa grande con algo menos de $850,000 en fajos, con Circa escrito en el fajo, según el reporte del arresto.
Circa, que abrió sus puertas en 2020, es propiedad de los hermanos Derek y Greg Stevens. Mientras que Greg Stevens se mantiene en gran medida fuera de los focos, Derek Stevens es el director ejecutivo del hotel y casino y su cara pública. Contactado por teléfono el lunes por la noche, Derek Stevens dijo que acababa de publicar sus comentarios sobre el arresto en Twitter. Aunque me encanta una buena historia de relaciones públicas, esta no es una de ellas, tuiteó Stevens el lunes por la noche. Está cooperando con el Departamento de Policía de Las Vegas en esta investigación. Apreciamos enormemente sus esfuerzos hasta la fecha y no podemos hacer más comentarios debido a una investigación en curso. La policía dijo que una estafa similar también se llevó a cabo a nivel local y en otro estado. El reporte no decía dónde. El hecho es muy similar a un incidente anterior que ocurrió en otra propiedad aquí en el condado Clark, así como en otro estado, dijo la policía en el reporte de arresto. Según el reporte de arresto, un empleado de la jaula del casino Circa recibió una llamada de una persona que decía ser uno de los dueños del Circa a las 4:30 de la mañana del 17 de junio del 2023. Dado que el reporte proporcionado al Review Journal fue tachado, no está claro si la persona se hacía pasar por Derek o Greg Stevens. No estaba claro si se había arrestado a alguien más por los robos de Circa, Eureka o Laughlin. Cuando Gutiérrez Martínez ingresó en el centro de detención del condado Clark el 21 de junio como sospechoso de estar implicado en la estafa de Circa, también fue arrestado en relación con la estafa de Mesquite, según los registros. Los registros de la cárcel muestran que permanece bajo custodia en relación con ambos casos. Una audiencia de lectura de cargos para Gutiérrez Martínez se llevó a cabo en el Tribunal de Justicia del Condado Clark en Mesquite el miércoles, mostraron los registros. Se ha fijado una audiencia preliminar para el 16 de agosto. En el caso de Circa, se ha fijado una audiencia preliminar para el 24 de agosto, según muestran los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas. Si te gustó este video, considera suscribirte y comparte para ayudar a crecer al canal. Un saludo y hasta el próximo video.